El pasado 12 de abril, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó la inspección de las panaderías en el país con el propósito de constatar que se esté produciendo el alimento con regularidad. Además, el Ejecutivo asegura que los locales deben destinar el 90% de su materia prima para la realización de pan en dos presentaciones, canilla y francés. Funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos se mantienen desplegados en las panaderías del país para fiscalizar que se esté cumpliendo la norma emanada por el Ejecutivo Nacional. Representantes del gremio consideran que esta medida no soluciona los problemas de escasez que se registran con este rubro. Para ellos es necesario que se agilice la distribución de materia prima para cumplir con la demanda nacional. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Este es el tema en discusión esta noche, la situación que se está presentando en todo el país con el pan. Y es que en el país existen en la actualidad un total de 13 molinos, de los cuales se encuentran paralizados en su totalidad por la falta de materia prima, que hoy solo llega a un 25% de la demanda de la industria en un mes, según los representantes de Fetrarina, y es que Venezuela no produce ni una hectárea de trigo, siendo uno de los países de más alto consumo en el mundo de pan y de pasta. Aseguran además que el trigo que se consume no posee la calidad del que se importaba anteriormente, que era de Canadá. Hoy recibimos trigo de Rusia. Los representantes de Fevipan, por su parte, aseguran que son que el gobierno les pide una relación de 90-10 del uso de la harina entre el pan salado y otros, entre los que se encuentran pan dulce, cachitos y tortas. Y destacan además que este no llega al consumo ni del 5% de la harina, que tiene en un saco unos 45 kilos. Destacan que la regulación los afecta porque solo un saco debe venderse entre 12.000 y 16.000 bolívares, pero que está muy lejos de conseguirse en ese precio. Mientras que los gremios, por su parte, se mostraron de acuerdo con la fiscalización que el gobierno ha iniciado a las panaderías, pero no con las expropiaciones ni las ocupaciones que se están dando de las mismas. Destacan que el Ejecutivo se está dando cuenta que los problemas no son de producción, sino de distribución. Rechazan la ocupación que se ha dado de algunas panaderías, lo que a su vez ha generado protestas tanto del sector como del pueblo consumidor, quienes exigen que el pan producido sea distribuido equitativamente a toda la población. A pesar que desde el pasado viernes intentamos contactar al Superintendente Nacional William Contreras y su jefe de prensa nos aseguró que nos daría la entrevista, nos canceló de último momento. Lamentablemente no se pudo dar a cabo esta entrevista, no se pudo llevar a cabo. Desde ya los invitamos a participar activamente a través de nuestra etiqueta Reporte Pan, a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @reporte_gb. Algunas de las preguntas que hemos seleccionado la noche de hoy: ¿qué opina acerca de la fiscalización de las panaderías que fue realizada o que está siendo realizada por la SUNDE? Comente con la etiqueta #Reporte Pan. Nos gustaría saber si usted está de acuerdo con la fiscalización de las panaderías que está realizando actualmente la SUNDE. Igualmente su respuesta con la etiqueta #Reporte Pan. Y una de las últimas preguntas es si cree que la fiscalización de las panaderías va a contribuir con el abastecimiento de los establecimientos. Igualmente su respuesta con la etiqueta #Reporte Pan. Es muy importante colocar la etiqueta a través de nuestras cuentas en Twitter, @reporte_gb, y tanto en Twitter como en Instagram. Vamos a recordar precisamente al presidente de la República, Nicolás Maduro, al momento de dar la orden de fiscalización de las panaderías. Hay que trabajar en dos direcciones. La dirección de crear lo nuevo y abastecer y no fallar en el abastecimiento de lo nuevo. Y la dirección de poner en cintura bajo la ley con normas muy estrictas que vamos a anunciar en estos días de fiel cumplimiento a aquellos que le están haciendo sufrir al pueblo por conseguir su pan. Porque fue una de las guerras que nos metieron, sobre todo en la Gran Caracas. Los responsables de esta guerra del pan la van a pagar y después no van a decir que es una persecución política. Los tengo identificados, a los que han promovido y coordinado la guerra del pan contra el pueblo. Y no nos van a detener, lo que hacen es impulsarnos más fuerza nos dan para la batalla. Las órdenes están dadas. Que nadie diga que las órdenes no están dadas. A los especuladores
que le esconden el pan al pueblo, que le caiga todo el peso de la ley, porque están metiéndose con lo más sagrado. Y el que no quiera cumplir las leyes y las reglas de juego, entonces ese negocito pasará a los usuarios directos, a la comunidad, a los clubs, así de sencillo. Bueno, se habla de una ocupación temporal que según el representante de la SUNDE será aproximadamente de 90 días. Luego de conocer la posición del Ejecutivo Nacional, vamos a ver cuál es la posición del gremio a través de FETRARINA. Nuestro compañero Carlos Peñalosa fue en la búsqueda de la posición de este sector. Vamos a ver qué le dijeron. El presidente de la Federación de Trabajadores de la Harina, Juan Crespo, señaló que desde el año 2015 esta organización ha venido denunciando una disminución en de los inventarios de trigo en el país y la insuficiencia de los niveles de importación de este grano. El molino más grande de Venezuela está ubicado en la zona oeste de Catia, una zona popular. Ahí se ven los hilos, cuando uno viene subiendo la Guaira, se ven los hilos. Bueno, ese molino muele una gandola de 30.000 kilos en una hora, para que tengan una idea. Es decir, ese molino muele un barco mensual. Y para que tengan una idea, a todos los que les gusta comer pan. Ahorita el gobierno trae 30.000 toneladas y lo reparte entre los 13 molinos y el gobierno agarra sus bombos y sus platillos pensando que esa es la panacea y la solución a la crisis del pan. No, necesitamos 4 barquitos. Esta situación ha generado una disminución de puestos de trabajo según el vocero de FETRARINA. En enero llevan 28 despidos, pero despido a los trabajadores porque los patronos están violentando la inamovilidad establecida en una gaceta por el Ejecutivo. No, es que no hay harina. Bueno, ya en marzo tenemos 22 despidos y esto todo lo certificamos porque nosotros los mandamos a la Inspectoría Amparase de conformidad con la ley. La paralización de la industria se suma a la preferencia por la importación de productos terminados según Juan Crespo, punto que también preocupa a los trabajadores. Si el gobierno se le ocurre traer producto terminado, ya terminado, en principio estamos violentando la ley de seguridad agroalimentaria porque le estamos dando trabajo a los mexicanos, a los bielorrusios, a los rusos. Más allá de los convenios, estamos dejando sin trabajo a todos los molineros, que es una industria que agrupa más de 200.000 trabajadores. Ahora bien, trigo ruso. Bueno, yo quisiera ver el trigo ruso. Se está trayendo harina porque la hemos demostrado a través de estos medios audiovisuales de que se está trayendo harina todo uso y leudante de México. Nosotros lo presentamos aquí. FETRARINA rechazó la ocupación y expropiación de establecimientos relacionados con la comercialización del pan, declinándose por otro tipo de medidas. Nosotros estamos de acuerdo con la fiscalización y que se levante un acta. Usted está violando A, usted está violando B y W. En consecuencia, la primera medida sería una multa o un llamado de atención. La segunda vez ya usted sabe que está pecando en estafar al pueblo o violentando la ley orgánica del trabajo y en este caso la ley orgánica de seguridad agroalimentaria y la misma Constitución. El vocero de los trabajadores de la harina rechazó además cualquier tipo de especulación que pueda generarse en la cadena de comercialización de este producto de importancia en la mesa del venezolano. La Federación de Trabajadores de la Harina exhortó al Ejecutivo Nacional a asumir las propuestas que desde esta organización se tiene en pro de solventar los problemas que hoy aqueja a este sector, al tiempo que exhortaron al Ejecutivo a apostar por lo hecho en Venezuela. Es la información que por ahora podemos aportar para el tema que se desarrolla. Invitamos a la audiencia a participar a través de la etiqueta Reporte Harina en las redes sociales. Muchísimas gracias, Carlos. Era la posición, disculpen ustedes, de Sintrarina, los representantes de los trabajadores de las panaderías, no de FETRARINA. Esa la tendremos más adelante. Vamos a conocer ahora qué dice el superintendente nacional de la SUNDE, el señor William Contreras, en relación con el tema de la fiscalización de las panaderías. Ahí donde hay una cola se están cometiendo delitos, entonces los compañeros fueron entrenados con un protocolo que ordena, entre otras cosas, y lo reitero, entre otras cosas, que a partir de las 6 de la mañana tiene que haber producción continua, cero condicionamiento de horario, cero condicionamiento de venta. Tiene que haber, el panadero tiene que dejar su materia prima preparada, amasada, organizada de manera tal como era antes, de manera tal que cuando él inicia su jornada a las 6 de la mañana, en media hora
tiene que estar saliendo el pan canilla y pan francés. 90% del saco tiene que ser utilizado en pan canilla y pan francés. El otro 10%, si usted quiere hacer sus tortas, sus quesadillas. Nadie debe pensar que es que se está atacando a los panaderos. Cuando nosotros llegamos a estas jornadas es porque previamente se establecieron disposiciones para los molinos, se aseguró que la importación de la materia prima estuviera a punto para poder ser distribuida, se aseguró también establecer nuevas reglas para los distribuidores, los mayoristas, los intermediarios, que van a ser eliminados los intermediarios con relación al tema del saco del trigo panero, y finalmente las panaderías propiamente dichas. En este caso, el despliegue fue en simultáneo. No vamos a seguir haciendo operativos esto un pedacito un día, otro pedacito no, compañeros. Aquí los compañeros del Poder Popular, los comisionados de protección de derechos socioeconómicos, que ya fueron acreditados aproximadamente 700 compañeros, ellos llegaron para quedarse. Bueno, vale destacar que la ocupación temporal hasta los momentos y la fiscalización se ha dado en el municipio Libertador de Caracas, todavía no se ha registrado en otro municipio o en otra entidad y no llega ni a 10 panaderías por los momentos, según lo que ha dicho el diputado Piñate. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, recordamos la etiqueta para su participación, que es muy importante, numeral Reporte PAN, nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_GB. Uno de los primeros comentarios que tenemos en la noche de hoy es de Jairo Redondo. Nos dice, la medida solo agudiza el problema y genera incertidumbre y temor entre comercio y consumidor. Basta de tirar flechas. Jiménez José opina que cree que se debería de mantener supervisión constante, pero no ocuparla porque no soluciona nada. El doctor Alejandro Galué asegura que la ocupación de panaderías sin procedimiento previo viola el derecho a la defensa y subvierte el debido proceso constitucional. Romer Martínez destaca que hablar de pan en los valles del Tuy es sinónimo de calvario. Es invivible esta situación. Feneli Telechea opina que con esto no puede ser fiscalización, diríamos que mejor suena expropiación. Roque Juan Peñalver, en Tucupido, Guárico, las panaderías quieren trabajar, pero no tienen trigo porque no llega aquí, se queda en Caracas. Otro comentario, la noche de hoy no los regala Jesús Vidal Mentes, quien asegura que la fiscalización agudizará la obtención del pan para el ciudadano común, más de lo que es, genera incertidumbre. Bueno, son algunas de sus opiniones. Muchísimas gracias por su participación. Los invitamos a seguir enviándolas. Nos vamos a la pausa, pero al regreso seguimos con más sobre la situación del pan y la ocupación temporal de algunas panaderías. Continuamos en Reporte Estelar hablando sobre la ocupación temporal de algunas panaderías luego de la fiscalización que emprendió el Gobierno Nacional luego de una orden emanada del Ejecutivo. En esta oportunidad nos vamos a trasladar al estado Aragua y también al estado Mérida para conocer cuál es la situación. Representantes, por ejemplo, en el estado Aragua de Fevipan dieron su posición en relación con esto. Veamos. Gracias por el pase, amigos de Reporte Estelar. Así es, el Gremio Panadero Nacional ofreció una rueda de prensa en rechazo a las medidas y recientes sanciones implantadas por el Ejecutivo Nacional. Indicaron que el sector atraviesa una aguda problemática, pues no cuentan con suficiente materia prima para abastecer la demanda, que presenta un incremento del 32%. Veamos. El promedio de consumo per cápita anual de kilogramos de trigo, de pan de trigo, era de 23 kilogramos por persona anual. Para finales del 2016, señores, se incrementó a 32 kilogramos por persona anual. Esta situación ha conllevado que conjuntamente con la indisponibilidad, con la verdadera dificultad que tiene el Ejecutivo Nacional, que tenemos los venezolanos, de tener la disponibilidad de las divisas suficientes para adquirir y poder paliar o ir en paralelo a este incremento de la demanda, pues lamentablemente ha producido como consecuencia el hecho de que las panaderías no tengan la suficiente capacidad en materia prima para soportar este incremento de la demanda.
Aseguraron que están dispuestos a dialogar, por lo tanto exhortaron al Ejecutivo a que les permita ser incluidos en el Consejo Nacional de la Economía a fin de que sus planteamientos sean escuchados y poder generar soluciones en beneficio de la población. Esta es la información que nosotros podemos aportar desde acá, desde Aragua, y con esto retornamos al estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias. Y del estado de Aragua nos vamos al estado Mérida. Allí también conoceremos la posición del sector empresarial del país en relación con el tema de las panaderías. Hola amigos de Reporte Estelar, gracias a Estudios por el contacto. En el estado Mérida, el presidente de Fedecámaras, Marcos Delgado, estima necesario que el gobierno nacional garantice los insumos a las panaderías para que éstas a su vez puedan garantizar el abastecimiento de pan a los venezolanos. Mira, Fedecámaras Mérida está hondamente preocupado por la situación que está atravesando las panaderías en el país, pero no solamente en Caracas, sino en Mérida, donde ya han comenzado las inspecciones. El mismo gobernador del estado, como tú dices, ha anunciado pues, que van a hacerse inspecciones en todas las panaderías. La culpa realmente no es del panadero, la culpa es que no hay materia prima para trabajar, y la materia prima es de importación exclusiva del gobierno nacional. O sea, ningún panadero por sus propios medios puede importar el trigo la harina de trigo para hacer pan. Entonces vemos desmedidas. Aparte de eso, son unas inspecciones que violan absolutamente todos los derechos individuales y todos los derechos de libre comercio que tienen los ciudadanos y los empresarios venezolanos para trabajar. El rechazo es total a esta medida, por cuanto por ahí no es la solución. La solución es realmente pues, ampliar el mercado, eliminar el control de cambio, recorregir la política económica y traer más trigo. Ahorita el último barco que llegó a los puertos venezolanos de apenas 30 toneladas. 30 toneladas alcanzan para 2 días de molienda, por lo que vemos que es insuficiente. Mientras no haya materia prima, por supuesto la crisis del pan va a realmente acentuarse. Aseguró que los panaderos deben producir lo necesario para poder mantener abiertos sus establecimientos comerciales. Con esta información retornamos a los estudios. Muchísimas gracias a nuestro compañero Elvis Rivas desde el estado Mérida. Nos toca hacer otra pausa, pero ahora vamos a conocer cuál es la opinión que tienen los ciudadanos en relación con el tema de esta fiscalización de las panaderías. Nos dice, por ejemplo, el señor Eduardo Iglesias, recordamos la etiqueta numeral Reporte Pan, nuestras cuentas en Twitter y en Instagram, @reporte_GB. La fiscalización de las panaderías solo va a ser útil por un par de semanas, después seguimos igual. Otra opinión nos la regala esta noche Orlando Rosales: si las expropiaciones resultaran, la economía funcionara satisfaciendo las necesidades del pueblo. Ya veremos que las panaderías expropiadas se arruinan por la ineficiencia del gobierno. Gabriel Camacho opina por qué, o pregunta por qué no fiscalizan a los importadores y distribuidores de harina a las panaderías. Nilson Méndez pues es de la opinión de que ninguna medida logra solucionar si no hay productos. Las ocupaciones solo generan cierre de negocios. Esta noche, otra opinión nos las envía el señor Gilmer Daniel Ocaña. Dice que es ineficiente la distribución de harina. Antes una panadería que tenía 300 sacos en un mes pasó a no tener nada. Bueno, son algunas de las opiniones. Nos vamos a la pausa. Al regreso seguiremos conociendo sobre la situación de la fiscalización. Recuerde que el gobierno ha señalado que la ocupación, en caso de darse algunas panaderías, ya van menos o poco menos de 10, sería por 90 días. Seguimos en Reporte Estelar. Nuevamente vamos a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Ahora vamos a conocer la posición que tienen los primeros afectados, el sector panadero, en relación con el tema de la ocupación de las panaderías. El Consejo Panadero del Estado Táchira, organización perteneciente a la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines, consideró errada la visión de las autoridades que enfocan la poca oferta de pan en los establecimientos como un problema de distribución. Está claro que el problema es volumen, no hay la disponibilidad del trigo necesaria para que nuestras panaderías estén trabajando como normalmente se hace. Estamos hablando de un déficit de un 70% de la entrada de trigo, 120.000 toneladas que hemos reiterado y comprobado que necesita el país.
Ante la carencia de materia prima, Gabriel Ayala destacó la situación de los estados fronterizos que permiten el acceso a otras fuentes de harina, que a su juicio obligan a revisar la regulación de precios. Porque tenemos harina suficiente del vecino país, solo que se incrementa en un porcentaje bastante alto. Estamos hablando de que un saco de harina nacional vale entre 12.000 y 15.000 bolívares y la harina colombiana vale 120.000 bolívares, un incremento sustancioso, facilito. Si tú sacas un rubro que es la harina de trigo que vale 12 y colocas uno que vale 120.000, indudablemente que va a alterar el costo del pan hasta en un 80%. Sobre las exigencias de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos en torno al porcentaje de harina destinado a la producción de pan salado, el vocero destacó que debe flexibilizarse porque puede atentar contra temas culturales, al tiempo que descartó que otros derivados superen el 10% de la utilización de la harina. En el caso de Táchira, por ejemplo, que yo represento, son 1.150 panaderías. Nuestra cultura es de pan dulce, ¿verdad? Es el pan que más se vende en el Estado. Hemos pedido un porcentaje de un 70% salado, que el Estado está exigiendo ahorita 90 y 10. Nosotros para hacer una bandeja de cacho necesitamos 2 kilos de masa y esa bandeja de cacho por el poder adquisitivo de este tiempo no se vende como se vende el pan salado, permanece ahí en las vitrinas. Por eso es que cuando llegan los inspectores de la SUNDE siempre ven cacho y no ven pan salado. Entonces igual sucede con el hojaldre. El vocero de FEVIPAN rechazó además la prohibición de la costumbre del gremio de intercambiar insumos entre establecimientos. El Consejo Panadero del Estado Táchira detalló que en medio de esta adversidad para conseguir la materia prima necesaria para la fabricación del pan han buscado diversificarse en rubros como el arroz, al tiempo que han experimentado en la siembra de hectáreas de trigo en esta entidad. Vale la pena mencionar que para este trabajo tratamos de pulsar la opinión de panaderos en el área metropolitana de Caracas, no obstante, prefirieron guardar silencio ante las cámaras de Globovisión. Con esta información retornamos el contacto con ustedes en el estudio de Reporte Estelar, no sin antes invitar a la audiencia a participar activamente a través de las redes sociales, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias a Carlos. Bueno, lamentablemente esta es la situación. Tuvimos todas las aristas en este tema. Quedaron algunas todavía por traérselas a ustedes. Quedaron también muchos de sus mensajes. Muchísimas gracias por esta preferencia durante todas las noches. Los invitamos a seguir con la programación que nos tiene preparado Globovisión y Noticias Globovisión.